La muerte física. ¿Qué es la muerte física según la palabra de Dios? Para saber esto vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 26 y dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es la muerte física? La muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu. Esa es la muerte física. El cuerpo vuelve al polvo de donde era, mas el espíritu es inmortal. Permanecerá para siempre, ya sea en el reino de Dios o en el infierno. ¿Por qué causa ha llegado la muerte física a los hombres? En Génesis capítulo 3, 14 al 19 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como podemos ver, la muerte física ha llegado al hombre por el pecado, ¿no? Por Adán. Por Adán entró el pecado al mundo, ¿no? Y por el pecado la muerte. Vamos a leer, ¿no?, estas palabras en Romanos capítulo 5 versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado ha entrado al mundo por Adán, y así el pecado pasó a todos los hombres, y también por el pecado entró la muerte, y la muerte también pasó a todos los hombres. Entonces, por causa del pecado existe la muerte física. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la palabra de Dios está diciendo que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, por causa del pecado existe la muerte física. Ahora, ¿cuántas veces muere el hombre? Hay muchas teorías que dicen, ¿no?, que existe la reencarnación. He escuchado, ¿no?, algunas historias que dicen que el hombre, cuando muere, si este hombre ha sido malo, muy malo, reencarna en un insecto. Y si ha sido más o menos malo, va a reencarnar en un perro o un gato. Pero si el hombre ha sido muy bueno, entonces vas a encarnar en persona, en otro humano. Pero no, esta palabra totalmente Dios ha contradecido, porque está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y dice: y de la manera que está escrito para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, está establecido que el hombre muera una sola vez. No existe dos muertes ni tres muertes, no existe reencarnación. Está establecido que solo muera una sola vez. Está escrito también, ¿no?, la vida del hombre, ¿no?,
ya está establecido, o sea que Dios ha puesto un límite y Él ya lo ha determinado. ¿Qué significa esto? ¿No? Que Dios ha decidido para cada persona, ¿no? Algunos Dios ha dicho que su límite es que muera cuando niño. Su límite, por ejemplo, a los 11 años, hasta ahí nomás va a morir, va a vivir, luego va a morir. De algunos está establecido que van a morir de adolescentes, ¿no? Algunos de jóvenes hasta sus 21, 23, luego llegará una enfermedad y va a morir. Algunos, ¿no? De mayores, algunos de ancianos, ¿no? Está ya determinado el límite de nuestra vida. Hay algunas personas, ¿no? Que por ejemplo se muere su hijo que tenía 10 años o 8 años porque les ha llegado una enfermedad. Pero ¿por qué sucede esto? Muchas personas dicen, por algo debe ser. Pero no, es que su límite de vida, hasta donde Dios ha determinado, era que viva hasta sus 10, 11 años. Esto está escrito en la palabra de Dios en Job capítulo 14, 1 al 6. Job capítulo 14, 1 al 6. Y dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Entonces, aquí claramente en el versículo 5 dice, ciertamente sus días están determinados. Les pusiste límite, los cuales no pasarán. ¿No? Entonces, Dios ha puesto para otros solamente corto les ha dado para que vivan. Hasta niño nada más, luego Dios se los va a llevar. Algunos jóvenes, hasta ahí ha llegado su límite, ¿no? Muchos piensan, ¿por qué se ha muerto? ¿Por qué? No entiendo, ¿no? Es que hasta ahí nomás tenía que vivir, ¿no? Algunos, ¿no? Pastores, ¿no? Que han muerto con coronavirus, con cáncer, ¿no? Y dicen, ¿por qué? Si era bueno, ¿por qué? Porque hasta ahí era su límite de vida, ¿no? Hasta ahí Dios ha determinado. Aunque sea muy bueno, muy útil para la sociedad, entonces hasta ahí tenía que vivir y no pasará, ¿no? Pero, en cambio, está escrito, si ha sido muy malo, no va a llegar al límite que Dios le ha dado, sino va a cortar sus días. Esto está escrito en Eclesiastés capítulo 7, 15 al 18. Eclesiastés capítulo 7, 15 al 18. Y dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, en el versículo 17 está hablando, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo, ¿no? Entonces, cuando, ¿no? Un hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios está haciendo mucho mal, en exceso, ¿no? ¿No? Y es insensato. Entonces, Dios va a matarlo. Dios le va a llevar antes de su tiempo, ¿no? Un hijo de Dios que ha sido destinado para buenas obras, ¿no?
porque Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para buenas obras. Sin embargo, este hijo de Dios no va a la iglesia, no escucha la palabra de Dios, no quiere predicar, no vive en oración y su vida lo gasta en vanidad, haciendo mal a otros. Entonces Dios dirá, no es necesario que tú vivas, me lo llevo, ¿no? Entonces Dios, antes de tu tiempo, por eso, ¿cómo ha orado David, no? ¿Cómo ha sido la oración de David? Vamos a leer en Salmos capítulo 102, versículo 23 y 24. Salmos 102, 23, 24. Y dice así: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años, ¿no? Entonces, David, ¿cómo era la oración de David? Decía, dije, Dios mío, no me cortes a la mitad de mis días. Y no solamente tiene que ser la oración de David, sino tiene que ser nuestra oración, ¿no? Nuestra oración. Debemos orar a Dios. Señor, no me cortes a la mitad. Si bien Dios ha puesto un límite de días para que nosotros vivamos, los cuales no pasará. Por ejemplo, si Dios ha dicho, por ejemplo, ¿no? Silvia va a morir a sus 48 años, por ejemplo, ¿no? Dios quiera que me dé más vida, ¿no? 48, no pasará, de los cuales no pasará. Sus días están determinados, de los cuales no pasará. Sin embargo, si yo ando haciendo mucho mal, soy insensato, ¿no? Entonces Dios va a cortar mis días, va a cortar, voy a morir antes de mi tiempo. Por eso siempre tenemos que vivir en arrepentimiento, pidiendo perdón. Y así como David oraba, decir, Señor, no me cortes a la mitad de mis días. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Todavía no hemos terminado sobre la muerte física. Todavía vamos a ver cómo es el estado de la muerte de Dios, cómo Dios mira la muerte de sus santos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos falta hablar, pero vamos a ver en el siguiente programa. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.